hermanos de esta hermosa familia Igracore. Sean todos bienvenidos a nuestro servicio del día de hoy. Le damos gracias al Señor por cada una de sus vidas, porque nos permite también compartir este tiempo como hermanos en unidad bajo un mismo sentir y poder recibir la palabra que Él siempre tiene preparada para cada uno de nosotros. La palabra del Señor dice en el libro de 2 de Corintios, capítulo 6, versículo número 2, en el momento oportuno te escuché, en el día de salvación te ayudé. Y este es el momento oportuno, este es el día de salvación. Déjeme decirle, querido amigo, si es la primera vez que usted nos escucha, que este puede ser un día especial, que este es el día de salvación, dice el Señor. No importa el lugar, no importa el momento o la circunstancia que usted pueda estar pasando, el Señor puede darle ese hermoso regalo de poder llevar salvación a su vida. Dios envió a su Hijo unigénito a entregarse en una cruz por usted y por mí, y para poder tener una vida plena y en libertad. Así que en esta noche tenemos este hermoso servicio evangelístico. No se desconecte, manténgase allí y le invito a que también pueda compartir este enlace para de esa manera poder llevar el evangelio hacia otras vidas que lo necesitan. ¿Qué le parece si iniciamos con una oración y depositamos en las manos de nuestro Señor todo cuanto hagamos en este tiempo? Oremos. Amado Jesús, en esta noche bendecimos tu nombre, adoramos tu nombre, te alabamos y te glorificamos, Rey de majestad. Estamos agradecidos, Señor, nuestro corazón rebosa de agradecimiento por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Porque antes tal vez sentíamos que teníamos tal vez una plenitud bastante artificial, pero en ti hemos descubierto, Señor, que eres tú, Señor, esa verdadera paz, que eres tú, Señor, esa verdadera satisfacción del alma, que eres tú quien nos llena, que sacia nuestra necesidad espiritual, que es la mayor necesidad que el hombre puede tener en su vida. Señor, en esta noche venimos delante de tu presencia porque estamos hambrientos de ti, porque anhelamos, Señor, que nuestras almas sean saciadas con tu palabra, que tu Espíritu Santo hable a lo profundo de nuestro ser y que seas tú, Señor, haciendo una transformación hermosa en nuestras vidas. Que en esta noche, Señor, no sea la excepción. Que en esta noche, Señor, seas tú llevando esa palabra que vivifica el alma, que transforma vidas, que da un nuevo propósito, un nuevo destino al ser humano. Que esta noche, Señor, tu palabra que es viva, tu palabra que es eficaz y es más cortante que espada de doble filo, nos vivifique, nos redarguya, nos restaure, Señor, y seas tú, bendito Padre, haciendo la obra perfecta en nuestros corazones. Quédate en el transcurso de este servicio, Señor, acompañando en cada uno de nuestros hogares. Que tu Espíritu Santo se manifieste en nuestros hogares. Que tu presencia, Señor, se haga tan real en nuestras vidas, Señor. Y sabemos que tú lo harás, porque tú eres un Dios que tienes planes de bien para nosotros, dice tu palabra. Planes de paz y no de mal, para darnos, Señor, un propósito, para darnos un destino seguro en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, y alabamos y glorificamos tu nombre por la eternidad. Amén. Amén. Gracias le damos al Señor. Definitivamente nuestro Dios es bueno y bueno en gran manera. Vamos a disfrutar de un tiempo de alabanzas, querido hermano. Y pues yo le invito a que pueda hacer a un lado toda distracción. Probablemente estamos en nuestros hogares y tenemos la distracción de los quehaceres domésticos o de alguna visita, pero que también sea la oportunidad de que aquellos puedan recibir la palabra del Señor. Y mientras escuchamos estas alabanzas, que nuestro corazón alabe, glorifique el nombre de nuestro Señor. Dale un fuerte aplauso, La muerte no te pudo detener. Toda la tierra comenzó a estremecer.
el Cordero, vestido de león, era el Cordero que murió y resucitó. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sepulcro, tu victoria que no pudiste retener. Al Rey de Gloria, al Rey de Gloria, quiero cantar de tu amor, celebrando tu presencia y tu victoria en la cruz nos trajo libertad. Quiero cantar de tu amor, celebrando tu presencia y tu victoria en la cruz nos trajo libertad. Oh, 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 oh. La muerte no te pudo detener. Toda la tierra comenzó a estremecer. Era el Cordero, vestido de león, era el Cordero que murió y resucitó. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sepulcro, tu victoria que no pudiste retener. Al Rey de Gloria, al Rey de Gloria, y todos arriba. Quiero cantar de tu amor, celebrando tu presencia y tu victoria en la cruz nos trajo libertad. Quiero cantar de tu amor, celebrando tu presencia y tu victoria en la cruz nos trajo libertad. Oh, 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 celebra la victoria del Cordero, aquel que venció la muerte, aquel que resucitó, aquel que está sentado a diestra esta noche. Hay la adoración, hay la gloria, hay la gloria, hay la gloria, hay la gloria. Una vez más, reciban una cordial bienvenida a todos aquellos que se han ido conectando con nosotros en el transcurso de este servicio. Gracias al Señor porque nos permite poder tener este medio por el cual también recibimos su palabra. Y en esta noche nos vamos a sentar a la mesa y recibir ese banquete delicioso que el Señor tiene para nuestras vidas. Dispongamos nuestros corazones, como decía hace un momento, dejemos toda distracción a un lado y permitamos que el Señor hable en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de su siervo, Byron Cruz. Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Gracias a nuestro Señor Jesucristo por esta bonita noche que nos permite estar aquí conectados para poder compartir de este lado la palabra del Señor y del lado de allá pues escuchar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en este día. Bueno, hemos llegado pues al final del Sermón del Monte con el texto que vamos a tratar esta noche. Y en lo personal ha sido de mucha bendición el poder leer estos pasajes, escudriñar estos pasajes, convencido de que Dios ha traído algo para cada uno de nosotros. En esta noche quiero, por favor, que me acompañen a leer la palabra de Dios en Mateo,
capítulo 7, versículos del 24 al 28. Y la Biblia la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, versículo 28, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El tema de este texto, el título de este texto es Los dos cimientos. Hemos llegado, amados hermanos, como le estaba diciendo hace un momento, al final de la aplicación de este glorioso sermón, el cual fue predicado desde un monte por nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos y a otras personas que poco a poco se fueron añadiendo, ya que al final de este pasaje, como hemos leído, dice que la gente se admiraba de su doctrina. Aquí Jesús ha sido tan directo para decir las cosas del reino, amados hermanos. Jesús ha sido claro, hablándonos a través de metáforas, a través de ilustraciones, para que podamos comprender lo que Él nos ha querido decir a través del Sermón del Monte. Jesucristo ha sido tan compasivo para con cada uno de nosotros al mostrarnos sus misericordias, guiándonos hacia lo que es debido y acepto ante nuestro Dios y nuestro Señor, mostrándonos cómo se debe de vivir mientras estamos en esta tierra temporal. Amados hermanos, después de que el Señor Jesucristo nos ha enseñado estas cosas fundamentales para la vida, aclarar y dar mandamientos por el Espíritu Santo, llegó a su aplicación y, como es lógico, con imperativos. Recordamos que la aplicación comienza en el versículo 13 del capítulo 7 y el Señor Jesucristo comienza su aplicación con los imperativos: entrad por la puerta estrecha, guardaos de los falsos profetas, haced la voluntad del Padre. Y así ha llegado en esta noche pues a tratar uno de los pasajes más solemnes que nosotros hemos podido leer y hemos podido haber escuchado. En los rabinos judíos también se encuentran parábolas que quieren asemejarse a lo que el Señor Jesucristo dijo aquí en este pasaje. Tratan de parecerse en lo dicho aquí por nuestro Señor. Y por nombrar uno de ellos, Eliseo, hijo de Abuja, dijo: el hombre que estudia mucho la ley y mantiene buenas obras es como un hombre que construyó una casa colocando piedras en los cimientos y construyendo ladrillos sobre ellas. Y aunque muchas las aguas vienen contra él, no pueden moverlo de su lugar. Pero el hombre que estudia mucho la ley y no mantiene buenas palabras es como un hombre que al construir su casa puso ladrillo en los cimientos y puso piedras sobre ellos, de modo que hasta las aguas mansas derribarán esa casa. Obviamente, son las palabras de Jesús las únicas dichas con solemnidad, con suntuosidad, las palabras del Señor Jesucristo, ya que son palabras que señalan el punto de incisión en el corazón para que ellas penetren al alma, trayendo el refrigerio que necesita el ser humano. Leamos entonces de nuevo el versículo 24 del capítulo 7 y dice la palabra del Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El Señor Jesucristo comienza con la palabra cualquiera.
Y esto nos muestra que esta no es una porción bíblica solamente para los judíos o solamente para unas cuantas personas escogidas. Al decir cualquiera que me oye estas palabras, está hablando de todo aquel que se disponga para escuchar lo que Cristo tiene para su vida. Aquí vemos dos constructores que construyen dos casas. El uno fue prudente y el otro fue insensato. Veamos primero el constructor prudente en el orden que el pasaje bíblico muestra. La palabra prudencia, amados hermanos, significa capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y educar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Este es el significado de la palabra prudencia. Una persona prudente muestra sabiduría al hacer las cosas para no salir perjudicado. Tiene la capacidad de pensar, de analizar las cosas antes de tomar alguna decisión o antes de efectuar alguna labor, porque está viendo si de pronto podrá recibir algún perjuicio y así poder evitarlo. El cristiano prudente oye las palabras de Jesús y las hace. Eso es lo que hace el cristiano prudente. Oye las palabras de nuestro Señor Jesucristo, pero no solo eso, sino que las pone en práctica. La palabra de Dios nos dice en el versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La pregunta es, ¿de cuáles palabras está hablando nuestro Señor Jesucristo? ¿A qué se refiere cuando dice cualquiera que me oye estas palabras y las hace? ¿A qué palabras se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo? Amados hermanos, por supuesto que usted lo comprende. Se trata de las excelentes doctrinas expuestas anteriormente, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, el versículo 23, que ha venido tratando el Señor Jesucristo, este maravilloso sermón. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles en sí son las palabras? El sermón del monte comienza con las bienaventuranzas, la actitud del verdadero cristiano. Luego sigue con las dos características básicas del cristiano. Él es sal, el cristiano también es luz. Luego la justicia que cumple con los estándares divinos. Llegamos a la paz a la cual hemos sido llamados, la fidelidad a Dios, el respeto y temor al Señor, la verdadera humildad que muestra al único merecedor de los halagos, el estilo supremo de la oración que se vuelve constante y dependiente de Dios, los ejercicios espirituales que someten a la carne y sus deseos, como el ayuno, como nosotros lo vimos semanas antes, el banco en el cielo donde se guardan los ahorros, practicando los mandamientos del Señor y llevando una vida íntegra. Jesús dijo, haced tesoros en el cielo. Luego viene la mejor elección y se nos puso entre Dios y las riquezas, la mejor elección, Dios nuestro Señor Jesucristo. Luego el verdadero fruto ante Dios. La verdadera confianza está en Jesús y en hacer su voluntad. Jesús dice que el que practica, amados hermanos, esto que ha enseñado a lo largo de su sermón, nada podrá moverlo. Aquel que pone en práctica todo lo que el Señor Jesucristo ha venido enseñando acerca de ser gobernados por Jesucristo, de entrar por la puerta estrecha, de apartarnos de los falsos profetas y de guardar sus mandamientos y hacer la voluntad de Dios. Palabras que el Señor Jesucristo nos ha venido enseñando, y Él dice en este versículo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Nos está diciendo que el que practica todo esto que nos ha enseñado, nada podrá moverlo del camino angosto, nada podrá desviarlo del camino correcto que el Señor ha trazado para que caminen sus hijos, sus siervos. Amados hermanos,
Este es el hombre que se ha vuelto prudente. Este es el cristiano que se ha vuelto prudente, que se ha vuelto sensato, que se ha vuelto comprensivo. Aquel que, previendo el mal, se esconde para no recibir el daño, sino que busca su mejor fin y toma los medios adecuados para lograrlo. Prudente, evitando las cosas que pueden lastimarlo o pueden dañarlo. Como dijo Salomón en Proverbios capítulo 22, versículo 3, que el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El hombre prudente, del cual el Señor Jesucristo habla en este texto, es avisado. Ve el mal, ve lo que le puede perjudicar y se hace un lado, no mira, se aparta de aquello que puede perjudicar su vida. El hombre prudente, del cual el Señor Jesucristo nos habla en este texto bíblico, es aquel que mira los peligros y se aparta de ellos para no recibir algún daño. Pero ¿cuáles son las características de este hombre prudente? Ya lo hemos visto nosotros. En el sermón de la semana pasada vimos que es el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Jesús en este texto enfatiza una vez más y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. O sea, una de las características del constructor prudente es que cumple con lo dicho en el Sermón del Monte. Pero ¿qué significa esto, amados hermanos? ¿Acaso significa que el que hace detalladamente lo que Jesús dijo en este sermón es un verdadero cristiano? No está diciendo eso nuestro Señor Jesucristo. No es así. Si Él estuviera diciendo esto, entonces no habrían verdaderos cristianos. Porque la Biblia dice en Primera de Juan capítulo 1 versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, no se trata de cumplir detalladamente lo que dice el Sermón del Monte, porque no es posible para el hombre. Lo que nos dice el Señor Jesucristo aquí no es perfección en cuanto al cumplimiento de sus palabras, sino que nos está hablando y nos está mostrando la verdadera esencia y la naturaleza de la fe. El apóstol Santiago, en el capítulo 12, el versículo 17, dijo: así también, si la fe no tiene obras, está muerta en sí misma. La fe es práctica, amados hermanos. No es vivir sin producir. Al contrario, la fe produce fruto y produce fruto del bueno. La verdadera fe no es intelectual, no es la que dice Señor, Señor y no hace la voluntad del Padre. No, la verdadera fe es espiritual y práctica, la cual tiene a Jesús como su Señor y obedece la voluntad del Padre. Por lo tanto, la fe se manifiesta en la vida del que la posee. ¿Cómo se manifiesta? En lo que dice y también en lo que hace. El apóstol Santiago vuelve a decir en el capítulo 12, el versículo 18: y yo te mostraré mi fe por mis obras. Pero usted dirá: si somos salvos por la fe en Cristo, no por obras. Claro, somos salvos por poner nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, por mirar a Cristo y por entregarle nuestra vida y nuestra alma. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Sí, amados hermanos, pero los salvos son llamados. A los salvos se les ordena que practiquen los mandamientos de Dios. Esto es lo que enseña Jesús en el Sermón del Monte. Y el apóstol Juan lo repitió en su primera carta, en el capítulo 12, el versículo 4, el que dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos. El tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, amados hermanos, el cristiano prudente que edifica su casa sobre la roca es el que cree en Jesús y practica sus mandamientos.
Este es el mensaje del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo le dijo a Tito en su segundo capítulo, el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Jesús, amados hermanos, dio su vida por nosotros para limpiarnos, para purificarnos y hacernos su pueblo, totalmente comprometidos con hacer buenas acciones, con hacer buenas obras, con cumplir sus mandamientos. Y el apóstol Juan en su primera carta, el capítulo 3 y el versículo 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Este es el verdadero constructor sabio que edifica su casa sobre la roca y ha puesto su fe en Jesús. Guarda sus mandamientos, se purifica a sí mismo. ¿Cómo se purifica el cristiano verdadero? Guardando los mandamientos del Señor, guardando la palabra del Señor. Por lo tanto, el hombre prudente del que el Señor Jesucristo habla en el versículo 24 del capítulo 7 es aquel que ha escuchado el sermón del monte, que escucha el sermón del monte y pone en práctica y por obra lo que ha escuchado de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Es sabio, actúa con sabiduría, es prudente, es sensato, actúa con sabiduría y con prudencia. Adam Clarke dijo: la verdadera sabiduría consiste en completar la edificación de nuestra salvación, y para ello se debe edificar sobre la roca que es Jesucristo y hacer firme la edificación, manteniéndonos cerca de las máximas del Evangelio y así apoyarnos en nada más que en la gracia de Cristo. Entonces edificamos sobre una roca sólida. Amados hermanos, este es el verdadero constructor sabio, que se caracteriza por conocer el terreno y edifica no con ladrillos que se pueden mover, pone los cimientos correctos, edifica sobre una roca, edifica sobre algo que es inamovible, sobre algo que es estable, con las máximas del Evangelio, con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, el verdadero constructor sabio cumple las enseñanzas dadas por nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Así es el cristiano prudente. Amados hermanos, no solo desea el perdón por sus pecados, no solamente desea ser librado del infierno e ir al cielo. Él también quiere ser santo mientras está en esta tierra temporal. Él quiere ser justo y quiere disfrutar de un anticipo del cielo mientras está en esta tierra. Este realmente es aquel cristiano prudente que está construyendo sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, otra de las características del verdadero constructor, del constructor prudente, que es acepto ante los ojos de Dios, es sumiso. El constructor prudente es sumiso. Por eso dice el Señor Jesucristo: cualquiera pues que me oye, cuando como hijos de Dios nos disponemos a escuchar lo que Dios tiene que decirnos, mostramos sumisión a su palabra, mostramos sumisión hacia su voz, hacia su presencia. No decimos: Señor, eso ya lo conozco. No decimos: eso ya lo sé, ya lo he escuchado, ya lo leí. No. El verdadero constructor sabio es sumiso. Escucha porque cree que lo que se está hablando viene de Dios. Si es la palabra santa del Señor,
aunque se le repitan, él está consciente que Dios quiere dejar asentada bien su palabra en su corazón para que crezca espiritualmente. Y el apóstol Pedro, en su segunda carta, el capítulo 1, el versículo 12, dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, o firmes en la verdad que se les ha enseñado. La palabra del Señor nos enseña que Él se dé el tiempo para repetirnos las cosas que nos ha estado enseñando. Dios es paciente para con sus hijos. El que me oye, dice el Señor Jesucristo, el que oye a Cristo, el que oye su palabra, es aquel constructor prudente que es sumiso, el que escucha la voz de Dios y quiere escuchar lo que Dios tiene que decirle. Así el Señor nuevamente le vuelve a repetir algo que ya le ha dicho. Es sumiso. El cristiano prudente siempre está dispuesto a escuchar la voz de Dios. Él es doblemente feliz. Por eso el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 3, dice: bienaventurados los que oyen. Es doblemente feliz. Es bienaventurado el constructor sabio porque es sumiso. Bienaventurado son los que oyen, dice la palabra del Señor. Pero hay algo más, otra característica del constructor sabio es que sabe obedecer. Este constructor es prudente, este constructor practica los mandamientos divinos, este constructor es sumiso, oye la voz de Dios, este constructor también es obediente. Él sabe obedecer. Por eso dijo el Señor Jesucristo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. La enseñanza del Sermón del Monte, amados hermanos, es práctica. No es solo para contemplar su belleza doctrinal y admirar la solemnidad de estas palabras preciosas, sino es para hacer uso de ellas en nuestra vida, delante de nuestro Dios y también delante de los hombres. Lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado en el Sermón del Monte no solamente es para contemplarlo, no solamente es para quedarnos atónitos admirando la belleza de las palabras que el Señor Jesucristo nos ha dicho. No, es para ser practicada, es para hacer uso de ellas en nuestra vida, delante de Dios, pero también delante de los hombres. Por eso el Señor Jesucristo en su mismo sermón dice las sabias palabras en Mateo capítulo 5 versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo? Sino de practicar sus mandamientos y vivir así delante de Dios, pero también mostrar que somos cumplidores fieles de los mandamientos del Señor delante de los hombres, mostrar a Cristo en nuestro diario vivir, en nuestra vida, mostrar que somos luz en medio de las tinieblas. Sí, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, para que vean que somos verdaderos cristianos, que hacen la voluntad del Padre. Y el apóstol Pablo le añade a esto a los Corintios en su segunda carta, el capítulo 8 y el versículo 21, procurando hacer las cosas, dice, honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Vivir conforme a lo que el Señor ha enseñado en su palabra, guardar sus mandamientos delante de nuestro Dios, sí, pero también delante de los hombres, mostrando que amamos a Dios, porque el que ama a Dios le obedece, guarda su palabra y la pone por obra. Amados hermanos,
Estamos hablando del constructor prudente que el Señor Jesucristo muestra en este versículo. Esto también es una bienaventuranza, claro que sí. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y dice, y guardan las cosas en ellas escritas. Amados hermanos, las características del constructor prudente es que sabe escuchar los mandamientos del Señor, es que sabe escuchar la palabra divina de Dios dadas en el Sermón del Monte, y que también ha sabido aplicar lo que el Señor Jesucristo ha venido diciendo. Sus solemnes palabras, sus palabras que demandan respeto y acatamiento, las verdaderas palabras divinas de nuestro Señor. Y es por eso que el constructor prudente no cae frente a los momentos tormentosos que trae la vida. Entonces leamos el segundo versículo. Mateo capítulo 7, versículo 25 dice: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Aquí vemos los embates tormentosos de la vida que vienen contra el constructor prudente. Sí, hermanos, descendió lluvia, dijo el Señor Jesucristo. Vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca inamovible. Claro que sí. En Judea, la lluvia cae a veces en grandes torrentes que barren el suelo de las colinas rocosas. Y las casas que están construidas con ladrillos, que solo son secadas al sol, literalmente se derriten ante esas lluvias y las inundaciones ocasionadas por ellas. Aquí el Señor Jesucristo muestra, queridos hermanos, que hay tres tipos generales de pruebas a lo que están expuestos los constructores de Dios o los verdaderos cristianos. Tres tipos de pruebas que vienen contra los constructores prudentes, los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios. Primero, el Señor Jesucristo dice: descendió lluvia. Está hablando de los torrentes de la vida. Y esto muestra las aflicciones temporales que vienen por la divina providencia de Dios. Y es algo inevitable en la vida del cristiano. Es algo que no podemos evitar. Tarde o temprano nos vamos a enfrentar a aflicciones, a tribulaciones. Por eso el apóstol Pablo dice en el libro de los Hechos, el capítulo 14, el versículo 22, confirmando los ánimos de sus discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y en Romanos capítulo 8, versículo 18, vuelve a decir el apóstol Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Claro que el constructor prudente va a enfrentar aflicciones, pero todo lo duro o difícil que pueda atravesar mientras anda por el camino angosto no es comparable, no tiene comparación con las glorias que Dios tiene preparados para todos aquellos que perseveran hasta el fin en el camino angosto. Que las tribulaciones vienen contra este constructor, y aunque en algún momento puede querer resbalar, se para y sigue derecho por el camino angosto. Nada lo detiene, y aunque las aflicciones lo hagan demorar, lo detengan un poco, él sigue avanzando en el camino angosto, sigue avanzando, construyendo su casa, su vida sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. El constructor sabio, amados hermanos,
No retrocede ante las aflicciones que llegan a su vida. Él va hacia adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levantando bandera por el poder del Espíritu Santo. Segundo, el constructor sabio se enfrenta al mundo. El Señor Jesucristo dice: y vinieron ríos. El mundo está para sacudir esta nuestra casa, amados hermanos, trayendo toda su furia contra nosotros. ¿Cómo lo hace? El apóstol Juan lo dijo en el capítulo 12, el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Cómo viene el mundo contra el cristiano? ¿Cómo ataca el mundo al cristiano verdadero, al constructor prudente del cual habla nuestro Señor Jesucristo en este pasaje? Le provoca la carne. Los deseos de la carne, dijo el apóstol Juan, provoca los ojos, los deseos de los ojos, trae arrogancia y ostentación por lo adquirido, la vanagloria de la vida. El mundo siempre vendrá a provocarnos y la mundanalidad querrá filtrarse por todas partes. El mundo hará lo posible, amados hermanos, por apartarnos de Cristo, por apartarnos de la iglesia, por apartarnos de la comunión con Dios. Y si falla en este proceso, sacará sus garras, sacará sus dientes y comenzará la persecución con el fin de atraparnos. Por eso el apóstol Pablo dijo a los colosenses en el capítulo 3, el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba y no en la tierra. Cuando viene el mundo con fuerza contra el constructor prudente, el cristiano no mira al mundo, no mira sus ataques. El verdadero constructor mira a Jesús, no mira al mundo que viene a atacarlo con furia. El verdadero constructor mira a Jesús. Él es su blanco, Él es su fuerza, Él es su fortaleza, Él es su castillo, Él es su torre fuerte, y delante de Él y con Él nada podrá derribarnos, nada podrá destruirnos, porque estamos fundando, estamos construyendo, amados hermanos, nuestra vida en Jesucristo. Estamos levantando las paredes de nuestra vida con los bloques de la santidad y la pureza. Con su palabra santa y divina estamos construyendo esta vida, fortaleciéndonos espiritualmente en el poder del Espíritu para no ser derribados por el mundo. No miramos sus ataques, miramos a Jesús, y cuando vemos a Jesús, que es grande el mundo, que era pequeño delante de nosotros, podemos contra el mundo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La mundanalidad no podrá alojarse en nuestro corazón, porque nuestro corazón le pertenece a Cristo. Él es nuestro Señor, Él es nuestro dueño, Él es nuestro amo. Y el apóstol Pablo le dijo a Tito, en el segundo capítulo, el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. Que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Queridos hermanos, el constructor prudente no se inclina ante el mundo aunque venga con furia. Al contrario, pone su mirada en las cosas de arriba y renuncia a los deseos mundanos y vive sobria, justa y piadosamente. Tercero, ¿qué más viene contra el constructor prudente? El Señor Jesucristo dice, y soplaron vientos. Esto nos está hablando acerca de los ataques de Satanás. El diablo tiene muchas formas de atacarnos. Puede transformarse en ángel de luz y citarnos la Biblia, como lo hizo con nuestro Señor Jesucristo.
Puede tratar de apartarnos con enseñanzas falsas traídas por los falsos profetas, algo que el Señor Jesucristo nos enseñó en los pasajes anteriores al que estamos viendo en esta noche. Él puede atacarnos con el mundo, sí, porque Él tiene el dominio del mundo. Puede atacarnos con el mundo, queriendo introducirlo a nuestro corazón. Satanás puede lanzarnos dudas y puede traer dudas a nuestro corazón, haciéndonos vivir temerosos. Pero la palabra del Señor es aliento para nosotros y dice que el amor de Dios echa fuera el temor. No podemos temer a lo que pueda sobrevenir o a lo que pueda hacer el hombre o a lo que pueda hacer Satanás. No podemos dudar de la protección divina y de que el Señor Jesucristo está a nuestro lado para defendernos. Él es la verdadera roca inamovible. Él es el fuerte de Israel. Él es la estrella resplandeciente de la mañana que ha venido a alumbrar nuestra vida y ha venido a traer refrigerio a nuestros corazones. Satanás quiere bombardearnos con pensamientos sucios, con pensamientos malos y blasfemos. Él desarrolla ataques violentos tratando de derribar esta nuestra casa, pero nada podrá separarnos del amor de Dios. Tribulación, angustia, persecución, peligro o espada, nada podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Y el apóstol Santiago dijo en el capítulo 4, el versículo 7, hablando de cómo podemos librarnos del enemigo, de cómo podemos librarnos de los ataques del diablo, y él dijo: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y el apóstol Pablo muestra la única forma de resistirlo, y dice que es revistiéndonos de la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, versículos 11 al 13 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. No debemos de estar peleando entre nosotros. Eso ya nos enseñó el Señor Jesucristo en este maravilloso sermón. No tenemos lucha contra carne y sangre. Tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, ¿qué tienen que hacer? Tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. La armadura de Dios, revestirnos con la armadura de Dios, que es Jesucristo. Bendito sea el Señor. Jesús dijo: y descendió la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron vientos. Estos son los torrentes tormentosos que vienen sobre la vida del verdadero cristiano. Así dijo Jesús, y golpearon contra aquella casa. ¿Pero qué pasó? No la pudieron mover. La casa que ha estado fundada sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, no la pudieron mover porque está fundada sobre la roca. Todos los que han podido enfrentarse a las pruebas de la vida y han salido triunfantes son aquellos que se han entregado, amados hermanos, a vivir el sermón del monte, pero no de una manera superficial, sino de una manera espiritual. Claro que sí, tenemos que orar. Amados hermanos, debemos de leer la Biblia y practicarla, pero no de una forma mecánica. No porque se nos haya dicho que tenemos que hacerlo. No, tenemos que leer la Biblia, no porque hay que hacerlo, sino porque es la palabra de nuestro Señor. Tenemos que ejercitarnos espiritualmente para estar bien delante del Señor y ser fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu. Tenemos que poner en práctica su palabra y obedecerla
Porque el verdadero constructor sabio y prudente es sumiso, sabe escuchar y sabe obedecer. Este es el constructor prudente que ha edificado sobre la roca, ha creído en Jesús y vive el sermón del monte. Por lo tanto, cuando desciende la lluvia, los ríos y soplen los vientos, no caerá. Su vida está fundada en Cristo Jesús. Y el que está en las manos de Cristo Jesús, nada podrá moverlo. Por eso Jesucristo dijo en San Juan 10:28, ni nadie los arrebatará de mi mano. Amados hermanos, este es el verdadero constructor sabio y prudente que ha edificado su casa sobre la roca. Sí, este es el hombre prudente del cual habla nuestro Señor Jesucristo, aquel que puso su vida en las manos de Él, aquel que fue construyendo su vida en base a los mandamientos divinos, obedeciendo al Señor Jesucristo, siendo sumiso y obediente a la voluntad divina dada por nuestro Señor en este sermón del monte. Es sabio, es prudente este constructor. Y Jesucristo dijo que aunque vinieron los torrentes tormentosos de la vida y golpearon contra aquella casa, no la pudieron derribar, no la pudieron destruir, porque está fundada sobre la roca. Amados hermanos, en esta noche, Dios ha sido bueno con nosotros. Y en su aplicación final, en el término de la aplicación, el Señor Jesucristo nos dice cómo es el verdadero constructor que ha sabido construir su casa con buenos cimientos y sobre algo que es estable. Es aquel hombre prudente que ha edificado su casa sobre la roca que es Él. Por eso, amados hermanos, el llamado que hace nuestro Señor Jesucristo a través de esta palabra es que comience a mirar a Cristo y que comencemos a construir nuestra vida con los mandamientos divinos, queriendo cada vez ser más santos, purificándonos a través de la palabra del Señor, llenándonos de su Espíritu Santo, para que cuando vengan los tormentos de la vida, los torrentes tormentosos de la vida, como la lluvia, como los ríos y los vientos contra nosotros, no puedan movernos del camino correcto que Cristo ha trazado para que nosotros caminemos en él, el camino angosto. Tenemos un destino, es el reino de los cielos y es la eternidad con él. Queridos amigos, si está escuchando esta palabra, yo quiero animarlo a que usted se vuelva un constructor prudente y no construya su vida sobre algo que es inestable, y no construya su vida confiando en las riquezas del mundo. No construya su vida sobre lo que el mundo le ofrece, sobre la vanagloria de la vida, sobre las cosas que alimentan la carnalidad, sino que construya su vida en nuestro Señor Jesucristo, porque cuando lo hace de esta forma, nada podrá derrumbarlo ni nada podrá derribarlo, sino que la mano poderosa de Cristo lo guiará y lo llevará hacia el reino de los cielos. Por lo tanto, queridos amigos, yo le animo a que invite a Cristo a su corazón. Yo le animo a que no siga caminando en esta vida solo, que no siga construyendo su vida solo con materiales que no son de buena calidad. Los materiales de buena calidad para construir la mejor vida están en la Biblia. Son los mandamientos divinos. Son materiales finos, valiosos, con los cuales podemos levantar una casa que será inamovible. Yo le invito y yo le animo a abrirle su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Si quiere hacerlo, ore conmigo y dígale: Señor Jesucristo, en esta noche, Dios mío, yo he escuchado tu palabra, Señor, y me arrepiento por los pecados que he cometido, y te invito a mi vida. Ven a mi corazón, Jesucristo, sálvame, hazme un hombre prudente, hazme un hombre sabio para vivir conforme a tus mandamientos, conforme a tus preceptos divinos. Señor, hoy me entrego a ti, me rindo delante de ti
hágase tu voluntad en mi vida. Queridos amigos, si usted quiso esta oración, es solo el comienzo de grandes cosas que Dios tiene para su vida. Yo le animo a que usted se congregue en una iglesia cristiana y continúe escuchando la palabra de Dios. Yo le animo a que usted lea la Biblia. Yo le animo a que usted ore al Padre en el nombre de Jesús. Yo le animo a que usted le pida a Dios que le haga ver todos sus pecados para que usted tenga la necesidad del perdón de Dios y el Señor le conceda el arrepentimiento. Queridos amigos, que tengan una buena noche y una linda vida en Cristo Jesús. Amados hermanos, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, que nos permite seguir escuchando su santa palabra, su bendita palabra que trae refrigerio a nuestros corazones. Que Dios les bendiga y que Dios lo guarde. Si Cristo no ha venido, la próxima semana estaremos con la segunda parte de esta última porción bíblica, los 2 cimientos con lo cual el Señor Jesucristo culminó el sermón del monte. Que tengan una bonita noche. Gracias, queridos hermanos, por habernos acompañado durante este tiempo. Y de seguro el Señor ha tenido una palabra oportuna para nuestras vidas. Les recordamos, queridos hermanos, que ya estamos de forma presencial en nuestra amada iglesia. Los días martes, jueves y sábados en cultos presenciales a partir de las 7 horas hasta las 8:30. Está cordialmente invitado a aquellos que se conectan por primera vez. Saben que ahora tenemos también cultos presenciales y también tenemos nuestras enseñanzas de forma digital a través de la página de Facebook y a través de la página de YouTube. Los días miércoles y los días viernes con nuestros hermanos Néstor Tomalat y Edith de Villón. Y recordemos también para los papitos y para los más pequeñitos que tenemos los días domingos por la mañana, escuela dominical. De forma presencial también nos encontramos los domingos por la mañana en nuestra amada iglesia a partir de las 9:30. Y no se pierdan porque es un culto muy especial en el cual el Señor habla en nuestras vidas. Todos son especiales porque el Señor siempre habla en nuestras vidas. Y pues los esperamos el siguiente domingo en un culto evangelístico como el que tuvimos el día de hoy, esperando que el Señor siga utilizando a su siervo y trayendo una palabra fresca para nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, tengan un hermoso inicio de semana y una hermosa noche junto con su familia. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable.